A reading Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Beloved, Querido hermano, this saying is trustworthy pueden and fiarse deserves full y authority. aceptar sin reserva lo que les Christ digo, Jesus came into que this world Jesús vino al to mundo save sinners. para salvar a los Of pecadores, these, y yo I soy am the foremost. el primero. But for that Y reason, por eso I was mercifully se treated, compadeció de mí, so that in me, para que en mí, as the foremost, el primero, Christ Jesus mostrara a might display Cristo all his toda su love paciencia as an example y pudiera ser for those who modelo will de come to todos know los him que for creerán en Él everlasting life. y tendrán vida To the eterna. King of ages, Al Rey de los the siglos, incorruptible, inmortal, invisible, the invisible, only God, único honor Dios, and glory honor y forever gloria por and los ever. siglos de los Amen. siglos. Amén. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Blessed be the name of the Lord Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por Praise siempre. you, servants of the Lord. Alaben siervos del Praise Señor. the name of the Lord. Alaben el nombre del Señor. Blessed be the name of the Bendito Lord, sea el nombre now del and Señor forever. por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. From the rising De la of the salida del setting of the sol sun, hasta el praise the ocaso. name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. High above all El Señor nations se eleva is your sobre glory. todos los pueblos. Above the heavens is Su his glory. gloria sobre el cielo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Who is like the Lord, ¿Quién como el Señor who Dios looks upon the nuestro, heavens? que se abaja para mirar al cielo y la He tierra? raises up the lowly, Levanta del polvo al from the desvalido, dunghill he lifts alza up the poor. de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Whoever loves me will keep my El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo "A good decía fruit, Jesús a good tree a does sus not bear discípulos, rotten fruit, no hay árbol nor does a sano que rotten dé tree fruto bear good dañado, fruit. ni árbol dañado que dé For fruto every sano. tree is Cada known árbol se from its conoce fruit. por su fruto, For people do not pick porque no se figs cosechan from higos thorny en las bushes, zarzas, ni se nor do they vendimian gather grapes racimos de from los thistles. espinos. El que es bueno de la bondad Whoever que atesora en su sows corazón saca discord el in his bien, heart y produces que es death. malo de la maldad For the saca el mal, person out of the porque storehouse of lo the que heart rebosa del speaks life. corazón lo habla la boca. For from the fullness of the ¿Por qué heart me one llaman mouth Señor, speaks. Señor y no hacen lo que digo? Why do you El call que se me acerca a Lord, mí Lord, escucha and mis do the palabras y things las I pone por command? obra. Les voy a I decir will a show quién you se what someone parece. is Se like who parece a comes uno to que me and edificaba takes una my casa, words and acts on them. cavó, That abondó, one is like a puso los man cimientos building sobre a roca. house, who dug Vino deep una and laid crecida, the foundation arremetió el firm. río contra aquella casa y The no pudo flood came, tambalearla the porque river estaba burst against that sólidamente house, construida. but could El not que take it escucha y no pone because it por was obra well built. se parece a uno que But the edificó one una who casa sobre listens and does tierra, not act is like a sin person who cimiento. built a house on the rock. Arremetió contra ella el río And the river burst against y it and enseguida collapsed at once, se and the house completely derrumbó destroyed. desplomándose. Verbum Domini.
Dr. Peter Kreft, a El philosophy doctor professor Peter who was Kreft, the host profesor of de the filosofía WBEN y show Philosopher's anfitrión del Bench, programa gave a talk in La banca del 2017 filósofo en entitled The EWTN, 10 dio Books una Nobody charla en Should el Be Allowed to Die 2017 Without Reading. titulada Los 10 libros que And one of the todos deben books he leer antes de morir. recommends is called Uno de los Mercy libros que for recomienda Mercy, se llama written Una by misericordia Sheldon severa, Vanauken. escrita por Sheldon In this Benakin. book, which is the author's Este libro, autobiography, que es la recounts autobiografía del his and autor, his wife's friendship with recuenta C.S. Lewis la and amistad de él y details su their esposa journey con to C.S. Lewis Christianity. y su And Sheldon recorrido became hacia el a cristianismo. Catholic Más after his wife adelante él passed se away. convertiría en católico And después in his que su autobiography, he esposa makes a fallece. rather astute En esta observation about autobiografía Christianity. menciona una observación muy The aguda best acerca del argument for cristianismo. El Christianity mejor is argumento a Christians. favor del cristianismo Their son joy, los cristianos, their su certainty, alegría, their su completeness. certeza, su The plenitud. strongest argument against Pero el Christianity argumento más is also fuerte contra el Christians. cristianismo también son When los they are sober cristianos, and joyless, cuando son when they are sombríos, faltos self-righteous de and smug alegría, and complacent consequential, arrogantes, when they are narrow and repressive, cuando son then estrechos de mente y Christianity represivos. dies 1,000 Entonces el deaths. cristianismo muere 1000 muertes. And a Pew Research Center report in Y un 2022 reporte del shows Centro that de Investigaciones Christianity has been Pew declining, especially in the U.S. reciente over the muestra que last el decade. cristianismo ha estado en declive, It is especialmente likely en el that we Reino will Unido see its durante most el significant siglo decline XX. from the Parece que su 1990s declive to 2020. más significativo fue de And there are a couple 1990 hasta el ways in which 2020. Hay Christianity personas que se has come to alejan del identify more cristianismo and y more se están as identificando más y más non-affiliated, also como known sin as afiliación religiosa. NONES. And a survey conducted Y un among those sondeo who have left conducido entre Christianity aquellos que attempts dejaron to el ascertain cristianismo the reasons for their trata de departure. discernir los motivos. And one of the most prominent reasons Una de las razones más prominentes que se da of es misbehavior of their fellow cuando se ve Christians. el mal comportamiento de sus When hermanos people become cristianos. familiar Cuando las with the teachings personas of Jesus and conocen then las see enseñanzas Christians de who Jesús act y in a luego ven way cristianos that is anything que but se Christ-like, comportan de una manera que it no causes es some of similar them a to la de question the Cristo, validity of the causa faith que algunos and the cuestionen la gospel validez de in the la first fe y place. del Evangelio en primer lugar. The bad fruits of Christian Los misbehavior malos frutos del mal tends to reflect comportamiento poorly cristiano on suelen Christianity itself, reflejar and mal it leaves a bad taste acerca in the del mouths of cristianismo en those who pleno y previously deja un associated mal with it, sabor de boca en aquellos especially que when they see a anteriormente lot se of habían anger and asociado con la vitriol, fe, hatred especialmente and cuando ven mucha bitterness ira coming from y Christians. amargura y resentimiento de parte de los On the other side of the cristianos. coin, El the otro good lado de la behavior of moneda, el Christians buen who strive comportamiento de los to live cristianos according to the teaching of the que tratan gospel de vivir según las has a very enseñanzas del positive Evangelio, impact tienen un on impacto those muy outside the church. positivo en aquellos fuera de la iglesia. When Christians live faithfully Cuando according to los the teachings cristianos of viven Christ, fielmente según las when they strive to enseñanzas de act Cristo, like their master, cuando tratan de Jesus, obrar como su by Maestro demonstrating Jesús, qualities such as al love, demostrar mercy, cualidades como el compassion, amor, and misericordia, forgiveness toward their compasión y neighbor, perdón hacia el then the gospel prójimo, becomes much more entonces effective. el Evangelio se vuelve mucho más atractivo. Whenever we see a disturbing trend, Cada vez such que as a vemos una decrease in the tendencia number of Christians, our perturbadora initial como un declive en el inclination número de is to cristianos, place nuestra it with the inclinación gospel, inicial es poner la culpa en otro to lugar. blame these Christians or those Vamos Christians a or estos that group cristianos over o there or aquellos this group over cristianos o ese here, grupo por aquí o este those who grupo don't por acá, celebrate Mass very well, aquellos or que that no other celebran group. la misa muy bien o este otro grupo. And yet when we point the finger Sin elsewhere, embargo, cuando señalamos we el dedo a forget otro that lugar, three nos fingers pointing olvidamos back at us. que 3 dedos nos están señalando a nosotros The mismos. saints are not known to go A los around santos no se les blaming other conoce como people personas que for the van por problems they todos see in the lados world and the church. culpando a otros por los problemas que ven en el mundo y Instead, la iglesia. they tend to En take ownership cambio, for the suelen way in which tomar they responsabilidad por la themselves forma en que ellos have mismos contributed to the problem han by their own contribuido sin. al problema con sus propios And then they roll up pecados. their sleeves and Y begin to luego reform the se church ponen manos a la obra y by empiezan a first reformar la reforming iglesia their own sinful al lives. reformar primero sus propios comportamientos If you have a pecadores. problem with anger or gossip or Si backbiting, tienen algún problema rely upon a con strong prayer life. el chisme o mal Strive to grow in the comportamiento, virtues necessary dependen de to una counteract their vida de vices. oración sólida y tratan de cultivar In las other words, virtudes the saints necesarias para realize that contrarrestar los they vicios. En need otras palabras, conversion, los santos se dan cuenta a change of que mind ellos and heart. necesitan conversión, un cambio It de is mente y only de when we corazón. willingly undergo this Solamente conversion cuando estamos with a dispuestos a humble, hacer esta contrite, and conversión sincere disposition voluntariamente con un corazón that we can turn humilde away y from the rotten fruit of arrepentido, sin podemos and darle turn la towards espalda al the fruto good fruit podrido of del charity. pecado y dar la mirada hacia el buen fruto de In la the gospel caridad. reading today, Jesus instructs his La lectura del disciples Evangelio de hoy, how to Jesús recognize a tree sí by its fruit. enseña a sus discípulos cómo reconocer It's un árbol important to por su note that fruto. this teaching Es falls within the importante context of Luke chapter notar 6. que este
Esta This is enseñanza commonly está known as the Sermon on the dentro del Plain. contexto de It's basically San a Lucas shorter capítulo version 6. of Matthew's Sermon on the Mount. And if you recall earlier in the sermon, Recuerda anteriormente Jesus says to his en el disciples, sermón, Jesús dice a los "Judge not, discípulos, and you will not be judged. no juzgues y no Condemn serás not, juzgado, and you will not no be condemned." condenes y no serás condenado. Now, considering this context, we Considerando might este scratch our heads at this contexto, point and think, why does podemos Jesus tell pensar us not to por judge, qué Jesús nos and then dice que later no tell us what's juzguemos right to judge y a luego tree nos by dice its fruit? básicamente que juzguemos un árbol según su Isn't this fruto. contradictory? ¿Acaso Well, no es no. contradictorio? When Jesus No. uses the word judge, Cuando Jesús he's utiliza not la using it palabra according juzgar, to our no está contemporary utilizándola según understanding of the word. nuestro That is, telling entendimiento a person contemporáneo de la palabra. that they are doing O is sea, wrong. decirle a una persona que lo que está haciendo Warning a está mal. person of wrongdoing would not be Advertir a una would not have persona been de considered to hacer be algo a malo no judgment hubiera at sido the considerado time of un Jesus. juicio en la época de Jesús. Rather, the word judge Más in bien, la its palabra ancient juzgar Jewish en context su should be contexto understood judío de in la the setting of a antigüedad courtroom. debe entenderse en el contexto de un What happens when a tribunal. judge issues a ¿Qué decision ocurre cuando un in a juez courtroom? emite una decisión en una sala The de decision is tribunal? final, and La the sentence must decisión be es carried out. final y la sentencia debe cumplirse. If a person is found guilty of Si a la crime, persona se they must suffer the encuentra punishment culpable for de the un crime. crimen, debe sufrir el castigo por el crimen. Thus, there is a sense of finality to the word Así judge. pues, hay un sentido de finalidad en la palabra What Jesus juzgar. is saying is that we Lo should que not be Jesús so está quick to diciendo es que judge no a person debemos ser who commits a rápidos en sin, juzgar a una persona as if that a quien person is vemos simply pecando, condemned and that there is no hope of redemption. pues si esa persona es sencillamente juzgada, no hay Even if we esperanza de determine that a redención. person has committed a sin, Incluso si determinamos que una Jesus persona ha says, cometido un pecado, "Forgive, Jesús and you dice, will be forgiven." perdona y serás perdonado. So we are to refrain from making judgments Así against que people debemos for their evitar sins, emitir juicios as if their sins hacia las personas constitute por a sus major pecados, part of their como si sus identity pecados and constituyeran they una already stand gran condemned. parte de su identidad y ya estuvieran condenados. No one is beyond redemption, Nadie está más regardless allá of de how la deep their redención, sinfulness is. sin importar cuán profundos sean sus pecados. On the other hand, when Jesus instructs us Por to otro lado, cuando recognize a Jesús nos tree by dice its que fruit, reconocemos un árbol he's por not su telling us to fruto, judge or condemn no a nos está person, diciendo que juzguemos o nor condenemos is a he una suggesting persona, that conversion ni is sugiere que impossible, la conversión sea imposible, but that we should be mindful sino que of debemos our estar own fruit conscientes de nuestros and of the propios fruits of frutos others. y los frutos de los demás. For example, we might see an individual Por ejemplo, who podemos appears ver un clean on the individuo outside. que parece ser santo They por go to fuera, daily mass, they pray the va a la rosary, misa diaria, they reza el study rosario Eucharistic adoration, y va a la adoración eucarística. and yet they also mistreat their Sin fellow embargo, también Christians and their maltratan a sus neighbors. hermanos cristianos y sus They engage prójimos. in gossip and backbiting. Participan They spew en hatred and chismes, condemnation to their traición, followers, and they neglect the corporal juzgan y authority. condenan a los demás y no practican las Even though obras such a person espirituales is ni doing something corporales de good, misericordia. like going A to pesar que daily esta mass persona puede or estar haciendo receiving cosas buenas, adoration, como ir a la Santa Misa these diaria, el works are rosario, la adoración, overshadowed and even estas negated obras by their se abusive ven negadas attitude por su and abuso y su behavior actitud y towards their neighbor. comportamiento hacia su prójimo. People can easily see that such a La gente Christian puede fácilmente ver que is tal not living cristiano according to the no teaching está of viviendo Christ. según la enseñanza de The Cristo. gospel message Y el simply mensaje by del looking at their Evangelio fruit. sencillamente al mirar sus frutos. The tree might have some El árbol puede superficially appealing tener aspects, algunos but aspectos the fruit is rotten. superficialmente atractivos, pero And so el out of árbol the está store of podrido. evil, anger, Así que bitterness, resentment, and vitriol in the heart comes evil thoughts, words, and actions. en un corazón que está Even if lleno that de person cosas could do malas, some religious thing. causa que esa persona cometa malas acciones, Again, incluso this en does una not persona mean que that sea such a religiosa. Christian cannot Esto undergo no a quiere decir que profound tal cristiano conversion of no heart. puede tener una conversión de But such a corazón conversion is profunda, necessary pero tal conversión for sería their necesaria behavior para to que be su more closely in line comportamiento más with the loving, cercamente, más merciful de cerca, esté disposition alineado of our con Lord. la disposición de nuestro Señor. At the same time, when Al we look mismo at the saints, tiempo, cuando we miramos a los see santos, those who have drawn vemos a abundant aquellos store of que goodness in their hearts. almacenan They el bien en produce su all kinds of corazón, good que han fruit producido todo out of the tipo de buen kindness and fruto generosity por la of the bondad y saints. generosidad que se encuentra en sus The corazones. saints whom we celebrate today, Los Cornelius and santos a quienes Cyprian, celebramos hoy, are perfect San examples Cornelio y of San this. Cipriano, son They ejemplos lived in Rome perfectos. in the 3rd Vivieron en century Roma en el siglo during a III period of severe durante un persecution of the periodo believers. de grave persecución en la iglesia And primitiva. as one would expect, Y como uno some esperaría, Christians did not have algunos the strength to cristianos persevere no in the tenían la faith fortaleza para perseverar en la as they fe. suffered persecution and watched Cuando others sufrían persecución y put to veían death. que los demás eran So they fell ejecutados. away and Así que se apostated. alejaban y
cometían apostasía. Y la pregunta surge acerca de si es que estos apóstatas cristianos podían ser perdonados y readmitidos a la Sagrada Eucaristía. Un sacerdote llamado Novaciano se oponía diciendo que la iglesia no tenía autoridad para perdonarlos. Se oponía al Papa San Cornelio, quien había adoptado una política de misericordia y perdón hacia esos cristianos. San Cipriano se unió a él en oponer ese tipo de rigidez. Y finalmente la misericordiosa política de San Cornelio ganó. Los apóstatas fueron permitidos ser perdonados sus pecados y readmitidos a la Eucaristía después de realizar un periodo apropiado de penitencia. Así pues, Cornelio y Cipriano han producido de sus propios corazones compasivos una fuente de misericordia y perdón para los pecadores que habían cometido graves pecados. Así pues, como cristianos estamos llamados no a imitar la rigidez de Novaciano, sino la misericordia de San Cornelio y San Cipriano. Estamos llamados a permitir que el Espíritu Santo cambie nuestras mentes y corazones y los moldee imitando el amor misericordioso de Jesús. Y una vez que hemos tenido una conversión de corazón auténtica, una abundancia de bondad saldrá de nosotros, cristianos. Algo como que el mundo nunca ha visto antes. Nuestra proclamación del mensaje del Evangelio, la labor de evangelización a la que todos estamos llamados, será incluso más eficaz cuando las personas puedan mirar a los cristianos y reconocer, sin duda, la faz de Cristo reflejada en ellos.